Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Me confirma si me pueden oír y si me pueden ver. Listo, Listo, perfecto. todo bien. Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Mi nombre es María Gabriela Colmenares. Soy profesional de contaduría pública. Tengo más de alrededor de 7 años de experiencia trabajando con el Excel. Al igual que todos, comencé con una formación muy básica, lo que algún compañero de la universidad me explicaba, lo que fui aprendiendo en mi primer empleo. Y ya luego yo comencé en un empleo donde mi nivel de Excel me pedía ser muy alto por la cantidad de información que se manejaba. Entonces empecé a tomar cursos, empecé a practicar con fórmulas más avanzadas y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel que tengo hoy, que no me las sé todas, ¿cierto? El Excel es un universo muy amplio, pero sí tengo un nivel muy avanzado y muy contenta de poder compartirlo con ustedes. Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una clase sobre cómo elaborar un informe de gestión. Nosotros ya lo comenzamos la semana pasada. Sin embargo, las personas que no estuvieron la semana pasada y que se integran por primera vez a esta clase, no hay ningún tipo de problema porque el ejercicio lo diseñamos para que la persona que entró la clase pasada y que ingresó esta pueda continuar, pero si la persona ingresa solamente a esta clase, también pueda seguirle el ritmo a la clase. Bien. Entonces, a veces en oportunidades tiendo a hablar un poquito rápido. Entonces, si ustedes sienten que estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen, profe, no estamos entendiendo. O también se aceptan los comentarios de, profe, vamos súper bien. Bien. O sea, también me gusta escuchar esos comentarios para yo saber, porque a veces escucho puros grillos o no escucho a nadie. Entonces, no sé si me están entendiendo, sí o no. Bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Durante la clase voy a apagar la cámara para que el ejercicio fluya mejor y no se me caiga la conexión. Bien. Listo. Entonces, bueno, procedo a compartirles el ejercicio. Este ejercicio yo se los compartí a Adel, que es nuestra ayuda el día de hoy. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla. ¿Listo? Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ya aquí en pantalla tengo el ejercicio de Excel. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Señora. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción, ¿cierto? Este es casi el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. No es igual porque le hice algunas variaciones para poder trabajar un poquito más el día de hoy. Bien, pero ¿qué consiguen ustedes en este ejercicio para las personas que se están uniendo a esta clase y que no participaron en la clase anterior? ¿Qué consiguen? Consiguen el índice bien, donde tengo el encabezado, alguna información sobre lo que vamos a ver en la clase y los principales temas. Bien, o sea, como que una ayudita tanto para ustedes y para mí de qué es lo que van a encontrar en este ejercicio. Bien, en la hoja recursos hay algunos de teclados muy básicos que necesitamos que ustedes manejen al dedillo, o sea, que sean expertos, porque esto los ayuda a tener un dominio más eficiente del Excel. Bien, y aquí hacia abajo les dejé algunos links de atajos de teclado, de cómo mejorar en el Excel, fíjense, lista de fórmulas, lista de funciones. Recuerden que con una clase ustedes no se vuelven expertos, ¿sí? Pero a una clase sí les da a ustedes ese abreboca de ingresarlos en el aprendizaje del Excel. Bien. Entonces, bueno, en información tenemos esta tablita o esta tablita con información. Voy a hacer un paréntesis, voy a decir tabla entre comillas, ya yo les voy a explicar por qué. ¿Qué significan estos datos? Bueno, esta información es como si fuéramos una empresa de electrónica. ¿Qué vendemos? Vendemos productos como ratón o mouse, altavoces, monitor, impresora. Déjenme hacerle aquí algo para que ustedes lo puedan ver cómo se hace. Impresoras, monitor, tablets, auriculares. Bien, entonces aquí tengo la fecha en la cual lo vendí, el código del producto, el nombre del producto, la tienda, que puede ser poblado o centro. Esto recuerden que es un ejercicio inventado. La cantidad que invertí y el precio unitario. Bien, este es básicamente el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a empezar aquí? Desde aquí en adelante yo les voy a ir comentando algunos atajos de teclado porque es muy tedioso. Yo, por ejemplo, darles completo la lista de atajos de teclado
cuando los podemos ir viendo sobre la marcha. A medida que vayamos modificando el ejercicio, yo les voy explicando. Bien, profe, que se me olvidan, no alcancé a anotar. No se preocupen que aquí en recursos están anotados todos los atajos que yo voy a ir usando. Bien, no van a estar en orden porque voy a ir usándolos a medida que hagamos el ejercicio, pero sí están todos los que vaya a usar. Bien, entonces, bueno, la semana pasada comenzamos con el ejercicio, ¿cierto? Denme un momentito aquí, porque si no, este WhatsApp y esto no me va a hacer mucho ruido. Listo. Ok, les comentaba, ¿verdad? La semana pasada calculamos las ventas totales, esta que está aquí. Profe, pero ¿cómo hago eso? O sea, ¿yo cómo puedo hacer ese cálculo? Ese cálculo se hace muy sencillito. Yo les explicaba la semana pasada que cuando ustedes quieran ingresar una fórmula en el Excel, simplemente ponen el igual aquí encima de la celda o más fácil, yo lo hago con el signo más, porque no tengo que apretar dos teclas para combinarlas y sacar el igual, sino me voy directo con el signo más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Hago el cálculo de la siguiente forma, cantidad por precio unitario. Bien, entonces fíjense, el por lo represento con el asterisco y le doy enter. Bien, eso fue parte de lo que hicimos la semana pasada. Fíjense que es muy sencillito. Yo todas las fórmulas las puedo hacer así, con más. Profe, pero es que yo tenía era que dividir. Entonces utilizan el símbolo de división, eso está en el teclado, ¿verdad? Fíjense que con el mouse yo voy escogiendo precio unitario y le doy enter. Bien, en este caso me da 0 porque, vamos a ver, aquí algo me está calculando mal, me da un número decimal. Y fíjense, como me da un número decimal y yo tenía muy poquitos decimales, no alcanzaba a verlo. Fíjense que como un tics aquí muy importante. Me dio aquí, me dio así, 0, 0, 0. Yo, ¿por qué me da 0, 0, 0 si yo estoy dividiendo, cierto? Pero si yo divido, en este caso 4 entre este número, pues me da un número muy chiquitito. Pero entonces para hacer el ejemplo lo puedo hacer al revés. Más este entre, fíjense, entre lo puse con el teclado y escojo aquí 4 y fíjense, ya me da un número más razonable, ¿cierto? En este caso es la multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? Porque yo quiero calcular las ventas totales, ¿bien? Más cantidad por precio unitario, ¿cierto? Y le doy enter. Eso ya ahí me va calculando mi total, ¿cierto? Con esta crucecita que tengo aquí en la esquina de la celda, yo le puedo dar doble clic y él me corre esa fórmula hasta la última celda con números. Como esto lo habíamos hecho la semana pasada, a lo que yo borré aquí, pues me quedaron estos otros datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes comprendan el día de hoy? ¿O cuál es el objetivo de la clase? Que aprendamos a diseñar tablas o diferenciar qué es una tabla de Excel y qué es un rango. Bien. Y a partir de eso, hagamos lo que es una tabla dinámica y hagamos un dashboard de información. ¿Qué es un dashboard? Es una representación donde yo voy a tener a una simple mirada toda la información que necesito. O sea, yo les voy a dar un ejemplo, pero ustedes lo pueden personalizar. Bien. Entonces, aquí en la hojita que dice tablas y rangos, ustedes dirán, pero ahí no hay nada. Lo que pasa es que lo dejé ahí como para que nos sirva de apoyo. Bien, entonces, comencemos. Comencemos la parte de qué es una tabla y qué no es una tabla. Cuando ustedes comienzan con el Excel, ustedes dicen, no, esto es una tabla, ¿cierto? Tengo mis encabezados, tengo mi información aquí y como ya llené, yo vengo y le pongo esta rayita, fíjense, pum. Me voy aquí en la parte de inicio y le doy aquí las rayitas, pum. Ah, ya esa es una tabla y lo puedo completar. Entonces, para las personas que no estuvieron la semana pasada, si yo me quiero mover hasta el final de la tabla, fíjense, pero con el teclado sería muy demorado, ¿yo cómo lo hago fácilmente? Yo escojo, por ejemplo, toda esta sección de datos, fíjense, y presiono la combinación de teclas, que es un atajo, control, shift y flechita hacia abajo en el teclado. Y él me selecciona todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hice eso? Para ponerle este bordecito y ustedes dirán, ay, listo, ahí ya quedó la tabla. Pero resulta que no. Para el Excel, esto simplemente es un rango. Es un rango de celdas. ¿Por qué es un rango? Porque estoy escogiendo, por ejemplo, en este caso, desde la B3 hasta, ya les voy a decir, hasta la H14. ¿Cómo sé esa, digamos, esa nomenclatura? La B corresponde a la columna donde estoy parada y el 3 corresponde a la fila donde estoy ubicado. Entonces, en este caso, escojo desde la B3, aquí, desde la B3 hasta la H14. Estoy escogiendo simplemente para que ustedes vean. Eso es un rango de Excel.
Yo me voy a copiar esta información solamente para hacerles el ejemplo. ¿Cómo me voy a copiar la información? Voy a seleccionar este rango aquí cortito, que es solamente para el ejemplo. Lo voy a copiar. Me voy a ir para esta hoja, tablas y rangos. Paréntesis. ¿Cómo hice la copia? Seleccioné y le di control C. Bien. Me voy aquí a tablas y rangos. Me paro aquí y le doy control V. Bien. Y con esto ya lo pego. Fíjense que aquí me pega toda la información mal y puede ocurrir en muchos casos que no se ve. Esto es simplemente porque yo necesito abrir un poquito la columna para que los datos se vean. Entonces, esto es un rango. Esto no es una tabla. Le voy a poner, no es una tabla. Bien, ¿cómo sé ahora yo sí qué es una tabla? O sea, ¿cómo la identifico? Vamos a lo siguiente. Aquí les puse, no es una tabla y aquí vamos a hacer la comparación. Sí es una tabla de Excel. Recuerden, esto así como lo puse aquí, esto es simplemente un rango, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a escoger esta información, le voy a dar control C con el teclado y la voy a pegar aquí al ladito. Como yo no quiero pegar este formato de rayitas, yo quiero solamente los valores, entonces con el mouse le voy a dar clic al botón derecho del mouse y le doy aquí donde están estos tres puntitos para que me pegue solo los valores, ¿verdad? Fíjense que me lo pegó todo maluco, eso no ni se entiende, pero yo lo organizo, porque así, fíjense, me lo pegó acá sin necesidad de estas rayitas que están aquí. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver qué es eso de tablas en Excel. Yo primero le voy a acomodar el formato a esto. Le voy a decir, bueno, este es formato de fecha corta, aquí, fíjense arriba, y estos son números decimales, entonces le doy a estos tres puntitos. En el caso de algunas computadoras puede ser una coma. Bien, entonces allí lo acomodé de esta forma. Vamos a eliminar esta columna, que la tengo aquí de más y no me deja ver bien la información. Entonces yo digo, ¿cómo elimino esta columna? La puedo hacer rápidamente aquí parándome encima de la J y dándole eliminar, o puedo utilizar el atajo, fíjense, control menos. Y es mucho más rápido, ¿cierto? Si quiero ingresar una columna, ¿qué hago? Control más. Bien, o sea, súper sencillito y súper útil a la hora de utilizar el Excel. Bien, selecciono la columna y le doy control menos. Bien, ¿por qué lo estoy haciendo? Es para achicar un poco y que se vea aquí mejor el Excel. Ahora bien, ¿qué es eso de tabla? Yo voy a escoger todo este rango de información. ¿Cómo lo voy a escoger? Lo voy a escoger con control E. Bien, selecciono control E y fíjense cómo él lo selecciona automáticamente todo. Bien. Me voy a ir, y aquí voy con muy despacito, me voy a ir aquí donde dice insertar. Fíjense aquí arriba en la cinta de opciones, insertar, y le voy a dar aquí donde dice tabla. Bien, él me va a preguntar, me sale este menú, crear tabla. Fíjense que ya el Excel me está diciendo que yo voy a crear una tabla, cosa que no me lo dijo aquí. Entonces yo le doy, me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? En este caso, si lo tiene, yo le doy aceptar. Bien, fíjense que él de una vez me pone aquí con colorcito, me lo acomoda para que sea más fácil de leer, una blanca y una azulita. Que no me gusta ese color, profe, que es que yo lo quería rosado. Un ejemplo. Nada, me voy aquí, fíjense, cuando yo ingreso esta tabla, aquí arriba en la cinta de opciones se me abre esta pestaña, diseño de tabla. Cuando me paro fuera de la tabla, fíjense por aquí, se me desaparece. Me paro encima nuevamente aquí y ahí sí me aparece esta opción. Esta opción tiene, entre otras cosas más avanzadas, ¿verdad? Algunos cálculos, pero en este caso yo me voy a ir aquí donde dice estilos de tabla y yo puedo escoger el estilo que yo quiera. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, este azulito más oscuro. Fíjate que ahora me da unas filas con un azulito un poco más oscuro que otras. Bien, ahora sí, ustedes me dirán, oye, pero, o sea, solamente por el color. Si es por eso, yo le pongo color a esto y ya, o sea, y lo puedo igualar. Entonces yo le digo, no. Y aquí es donde viene la maravilla de poder trabajar con una tabla de Excel, que esto sí es una tabla, y no con un rango, fíjense. Yo voy a agregar más información aquí abajo. Por ejemplo, voy a agregar 31 de marzo de 2024. Y a lo que le dé Enter, fíjense cómo el formato se va a desplazar una fila para arropar esa fila que estoy agregando. Fíjense, le doy Enter, inmediatamente allí me aparecieron los datos. Vamos a poner, por ejemplo, el producto PP07, vamos a ponerlo en mayúsculas, que sería una tablet. Bien. Simplemente aquí ingresando datos. Voy a ingresar otro dato para que lo puedan ver de nuevo. Le voy a poner fecha 1 de abril.
Y fíjense que a lo que ingrese otra celda con datos, otra fila, se me va a poner como un azul más oscurito, fíjense, aquí. Bien, entonces de esta forma yo no tengo que estar dándole el formato a una tabla, a esto, que no es una tabla, sino que yo ya lo dejo predeterminado en el Excel. O sea, el Excel me va a ayudar con ese trabajo. Bien, hacemos la prueba. Fíjense, si yo ingreso aquí mismito esa información en este rango que no es tabla, yo le voy a poner aquí 31 de marzo de 2024. Fíjense cómo él no me amplió el rango. Si yo pongo aquí abajito, 1 de abril del 2024, fíjense, nada. Entonces, punto para las tablas, 0 para esto que no es una tabla, sino un rango. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, fíjense, cuando yo me muevo hacia abajo en este panel, ¿verdad? En el Excel, fíjense, aquí se me esconden los títulos. Yo no puedo ver qué era esto, o sea, yo no puedo ver, o sea, a qué corresponde cada uno. Este es muy fácil porque es la fecha, pero si yo me paro aquí, yo digo, ¿esto qué sería? ¿Cantidad o precio? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, no tengo forma de saber a qué corresponde cada columna. Ahora fíjense lo que pasa cuando yo me muevo a la derecha y me paro encima de una tabla dinámica. Perdón, no es tabla dinámica, de una tabla. Fíjense, cuando me paro encima de la tabla, aquí, inclusive yo estando abajo, yo puedo ver la fecha, puedo ver, fíjense. O sea, no es que pueda ver la columna, sino que puedo ver los títulos de esa columna. Entonces, fíjense, ya yo sé que esta es la fecha, que este es el precio unitario, que estas son las ventas totales. Bien, entonces, punto para las tablas y 0 para un rango. Y por eso siempre mi recomendación hacia ustedes que están empezando y que algunos, como me han comentado, son emprendedores y toman estas clases para empezar a llevar sus finanzas, siempre trabajen con una tabla. Entonces, esto sí es una tabla y esto no lo es. Bien, entonces voy a borrar esta columna aquí, la P, que es las ventas totales, lo voy a borrar aquí también. Fíjense, yo para calcular las ventas totales, como yo les comentaba, ¿yo qué hago? Aquí en el rango, para que ustedes vean la diferencia. Yo hago más, escojo con el mouse o también me puedo mover con el teclado de esta forma, con la flechita, muevo cantidad por precio unitario, ¿cierto? Esas son las ventas totales. Fíjense qué pasó. Aquí esto no se me corrió. O sea, yo tengo que hacerlo para cada uno. La forma más rápida sería yo pararme aquí en esta esquinita y darle así para que él me haga el cálculo. Bien, me lo hizo hasta aquí por estas dos. Sin embargo, ahí yo tuve que aplicar dos pasos. Yo hacer el cálculo y yo correr la formulita. Bien, si fíjense lo que pasa cuando yo lo hago en una tabla. Yo me voy a parar aquí en ventas totales más, le voy a dar a cantidad, pero cuando yo le doy a cantidad, cuando yo le doy directo sobre una tabla, él ya no me da el nombre de la celda, sino me pone cantidad, lo cual es beneficioso para mí, porque así yo puedo estar segura que estoy multiplicando. Entonces, yo estoy multiplicando cantidad por precio unitario, fíjense cómo me lo da. Y cuando yo le doy Enter, fíjense cómo él se calcula automáticamente para todas las columnas, para todas las filas, perdón. Entonces, punto adicional para una tabla y 0 para un rango. Entonces, profe, ¿que puede repetir cómo hizo aquí el cálculo? Sí, lo puedo repetir. Fíjense, voy a borrarlo. Aquí nuevamente. Lo borro. Bien, me paro aquí dentro de la P4 y le doy más dentro de la tabla. Escojo cantidad, lo estoy haciendo con el mouse. Le doy por precio unitario y le doy Enter. Y fíjense cómo él automáticamente me hizo el cálculo. ¿Yo tuve que hacer dos pasos? No, yo hice uno solo. Bien. Entonces, por eso siempre va a ser mejor trabajar con tablas y no con un rango. Profe, que yo siempre lo he llevado en un rango y a mí me ha funcionado perfecto. Sí, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, ¿cierto? Pero ustedes están en esta clase es para mejorar, ¿sí? Para dar ese paso adicional, para que ustedes apretan cositas que antes no sabían y que les van a ayudar a llevar, a ser mejores en el Excel. Bien. Entonces voy a hacer una pausa hasta este momento, me dicen cómo vamos, si me están entendiendo la explicación y si les quedó alguna duda. Bien. Si van bien, me dicen vamos bien. Y si alguien no entendió, también me dice para yo explicarlo de nuevo. Bien. Vamos bien. ¿Puedo Sí. volver a repetir? Sí, ¿desde qué parte quiere que repita? Desde que pegó las tablas.
Tan allá no puedo repetir tanto, ¿cierto? No. Pero bueno, o sea, les voy comentando. Les hago un... ¿Sí? ¿Le escucha? Sí, lo escucho. ¿Puede explicarle a las personas por qué no pueden verlo? Creo que están desde su dispositivo móvil. Y dicen que no pueden ver lo que usted está compartiendo. Recuerden que las personas que se conectan desde el celular tienen que cambiar a vista de la persona que habla o vista de ventana compartida. Entonces tienen que meterse en el celular porque yo creo que hay personas que sí lo están viendo, ¿cierto? Entonces, si hay personas que lo están viendo, es porque sí lo estoy compartiendo. Pero algunas personas, posiblemente las que estén conectadas desde el celular, tienen que hacer ese cambio. Tienen que buscar la opción donde está el menú y cambiar de vista de la persona que habla, del hablante, creo que sale, a vista de pantalla compartida. Estoy en celular y lo estoy viendo bien. Ah, perfecto. Sí, es que para algunos celulares como que entra automático. Ah, listo. Yo también lo estoy viendo. Listo. Bueno, entonces voy a hacer un repasito, pero veloz, bien, para la persona que me preguntó que no me había entendido. Y alguien tiene el microfonito por ahí prendido, lo apaga porfis. ¿Qué les comentaba? En resumen, si usted lleva su información, por ejemplo, de su tienda, de su emprendimiento, de esta forma, lo está haciendo bien, ¿verdad? Porque usted está aprendiendo. Pero mi recomendación es que transforme esto que tiene aquí, que es un rango, en una tabla, ¿verdad? Cuando alguien les diga, no, esto es una tabla, usted le va a decir, no, porque yo aprendí en mi clase de Excel que esto es un rango. Fíjense, cuando me paro aquí, no se me despliega aquí arriba el menú de tabla. Cuando me paro encima de esas que están coloreaditas, fíjense, de una vez me aparece diseño de tabla. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que detectar cuando pues estén trabajando para saber si están trabajando con una tabla o no. Bien, entonces, para la persona que me pidió repetir, ya vamos a hacer todo esto en nuestra tabla original, entonces allí les sirve de una vez de, digamos, como que de repaso, ¿verdad? ¿Por qué les explicaba todo esto? Todo esto se los explicaba porque nosotros vamos a ver algo llamado tablas dinámicas, ¿cierto? Que ya dimos nuestros primeros pasos la semana pasada. Entonces, para que ustedes puedan entender de tablas dinámicas, yo necesitaba explicarles qué es una tabla, ¿cierto? Porque cómo yo voy a poner dinámica una tabla que no existe. ¿Sí me explico? Esto es un rango, esto es una tabla. Esto se puede transformar en una tabla dinámica, esto no. No, pero yo sí lo hice y lo hicimos la semana pasada, me podrán decir algunas personas. Sí, pero tiene sus limitaciones. Cuando yo agregue información aquí abajo, esa información se va a actualizar junto con la tabla dinámica. Cuando yo agregue información aquí abajo, esa información no se va a actualizar. Entonces, esa es la diferencia. Ya ese punto se los aclaro ya terminando la clase para que ustedes lo comprueben por ustedes mismos. Bien, entonces, bueno, regresemos a nuestro ejercicio inicial. Aquí donde dice información, ¿verdad? Voy a bajarle aquí un poquito al zoom. Tenemos esta tabla, ¿verdad? En la semana pasada alguien me preguntaba, profe, ¿es recomendable que yo lleve así, por ejemplo, los negocios de mi empresa? O sea, lo que yo estoy vendiendo. Yo le decía, sí. ¿Qué es lo que yo he visto mucho que hacen? Por ejemplo, hacen un rango aquí con sus respectivos bordes y entonces llevan, por ejemplo, fechas. Y entonces aquí anotan, por decir una empresa, un emprendimiento donde estén vendiendo ropa. Llevan aquí camisa, pantalón, un ejemplo, pantalón. Y aquí, por decir algo, medias. Entonces empiezan a hacer esto. El día 1 de abril del 2024 vendí 50,000 en camisas, por decir algo, ¿verdad? Voy a cambiar esto, el formato, 50,000. Y de pantalón vendí 30,000. Si bien esto le ayuda a usted a llevar sus registros, o sea, esto pues le da a usted una mejor ayuda que llevarlo en papel, no es lo ideal, porque una tabla así, un rango así organizado hacia abajo, vamos a agregar otras fechas, una información organizada de esta forma, no le sirve a usted para el análisis, porque es más difícil hacer tablas dinámicas con esto. ¿Yo qué le recomiendo? Hágalo así. En lugar de hacer esto, igualito, pone las mismas fechas, 1 de abril, 4 de abril, porque este es un ejemplo, pero en lugar de poner camisa, pantalón, pone productos.
y empieza a llevar sus finanzas hacia abajo. Al día 1 de abril vendí una camisa. Profe, pero es que ese día yo no solamente vendí la camisa, sino también vendí un pantalón, pues lo pone en otra fila, 1 de abril del 2024, y fíjense, les voy a enseñar algo. Cuando ustedes quieran copiarse, si yo estoy aquí, otro atajo, y me quiero copiar la información que está arriba, simplemente le doy control J para que lo anote. Entonces, fíjense cómo me copia inmediatamente lo que tengo arriba. Control J, ese día también vendí un pantalón, perfecto, anótelo abajo. Y aquí le anota el monto. El pantalón de este día, fíjense, camisa del 1 de abril la vendí en 50.000 pesos. Entonces usted le anota aquí los 50.000. Y el pantalón, que sería este, lo vendí en 30.000. Profe, que me demoro más haciendo esto, pero usted va a llevar más orden. Y al final de esta clase se los voy a comprobar que es mucho más eficiente llevarlo hacia abajo. Llevarlo así como yo les estoy mostrando aquí. Bien. Entonces, aquí yo tengo este rango, que posiblemente ustedes también lo tengan con los emprendimientos que ustedes lleven, y no solamente emprendimiento, esto también les sirve para una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo. Ahora, yo quiero escoger todo este rango. ¿Qué voy a hacer? Esto lo aprendimos en la clase pasada, lo estamos repasando, control E. Seleccioné todo, listo. Tengo mi fecha, mi código de producto, el producto, la tienda, cantidad, precio unitario y ventas totales, ¿cierto? Me voy hasta abajo con el mouse, fíjense, me muevo hasta el final y puedo ver que tengo todo seleccionado. Bien, ¿cómo lo hago? Recuerden, me paro aquí y presiono control E, selecciono todo. Ahora vamos a convertir este rango en una tabla, bien. Entonces me voy aquí, por favor, la persona que estaba, creo que tiene un poquito tarde para que esté muy pendiente, escojo aquí mi rango, ¿verdad? Le doy aquí donde dice insertar y le doy aquí donde dice tabla, fíjense. Él me pregunta, ¿todo esto es su tabla? Y como yo ya lo tenía elegido, yo le digo sí. Y además me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Y yo le digo que sí. Le digo que sí cuando le doy aquí a este chulito. Bien, aceptar. Él ya me lo convirtió en tabla. Lo que les comentaba, no, profe, es que ese azul a mí no me gusta, que yo quiero es verde. Cámbielo aquí donde dice estilos de tabla. Lo ponemos del color que usted quiera, lo ponemos este verde. Bien, fíjense qué bonito quedó. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante de la clase. Vamos a convertir todo esto en una tabla dinámica y a empezar a hacer un dashboard de información. Es decir, información que yo le puedo presentar a mi socio, a mi mamá que me dio la plata para yo abrir el negocio o a mi jefe en una oficina. Bien, entonces ya tengo esto convertido en tabla, pero como después en el futuro yo puedo tener varias tablas, yo le voy a dar un nombre, que eso no lo estamos viendo por primera vez. Fíjense, aquí donde me abre diseño de tabla, yo le voy a poner un nombrecito y le voy a poner el nombre de ventas totales. ¿Cuál es la única condición? Que no le puedo poner espacios, sino que lo pongo directo. O sea, pongo aquí nombre en la tabla, lo pongo, escribo el nombre y me salgo. Listo. ¿Cómo sé que me quedó bien? Me paro encima de la tabla, se me despliega mi menú de diseño de tabla y aquí está el nombre, ventas totales. Listo, estoy preparada para desplegar mi menú de tabla dinámica. Entonces ahora selecciono esta tabla aquí, ni siquiera tengo que seleccionarlo, simplemente me paro en cualquier ladito. Me puedo parar aquí en cantidad. Me voy aquí donde dice insertar, fíjense, le doy aquí donde dice tabla dinámica y él me va a preguntar de una tabla o rango. Y fíjense cómo el mismo Excel me hace la diferencia. Él sabe, y ustedes también, a partir de este momento, que una tabla es esto, una información, un rango al que yo ya le di un tratamiento para que se convirtiera en tabla. Y un rango, como lo vimos aquí en tablas y rangos, es simplemente esto. Unas celdas allí seleccionadas con un bordecito que le di aquí en formato. Eso es un rango. Esto es una tabla. Bien, me regreso para la hoja de información. Me regreso otra vez nuevamente en los pasos. Me voy a parar aquí en producto. Recuerden que me puedo parar en cualquier lado. Le doy aquí donde dice insertar, aquí en la cinta de opciones, y le doy tabla dinámicas. Él me da las opciones de una tabla o rango o desde datos externos de origen. Eso es más avanzado, eso no lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces yo digo desde una tabla o rango. Y él inmediatamente identifica que yo le estoy hablando de esta tabla y me pregunta, ¿es la tabla o rango ventas totales? Y yo le digo que sí, porque a esa tabla yo le di ese nombre de ventas totales. Entonces le doy a aceptar. Él me pregunta aquí, nueva hoja de cálculo, es que me va a desplegar una hoja nueva.
o una hoja de cálculo existente, que es una de las hojitas que ya tendría. En este caso, vamos a escoger nueva hoja de cálculo. Y esto que dice aquí, elija si quiere analizar varias tablas y agregar estos datos al modelo de datos, eso no, eso es súper avanzado, eso no lo tocamos en este momento. Entonces le doy aquí donde dice nueva hoja de cálculo y voilà, se me despliega un nuevo menú. Me dan un momentito. Se me despliega esta nueva hoja. Entonces, para que esta hoja no se me pierda dentro de toda la información, yo le voy a dar un nombre a esta tabla, le voy a poner tabla dinámica. Es muy obvio, sí, pero me sirve para identificarlo. Ahora bien, ¿qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas es una herramienta que me da el Excel para yo poder analizar la información. Yo puedo hacer cálculos con ello, yo puedo hacer análisis, puedo tomar decisiones. Lo importante es que usted sepa utilizarlo porque pues la herramienta está allí, pero si usted no la sabe utilizar, pues es como si no existiera. Bien. Entonces, fíjense, aquí me despliega este menú de tabla dinámica, ¿cierto? Aquí lo pueden ver, lo estoy ampliando para que lo vean. Cada uno de estas, digamos, estas opciones que yo tengo aquí arriba, que les estoy señalando con el mouse, corresponde a una columna que tengo en mi archivo. Fíjense, aquí tengo fecha, código de producto, tienda, cantidad, y eran las mismas columnas que yo tenía en mi hoja de información. Me regreso para que lo vean, fíjense, las mismas columnas. Bien, me regreso a mi tabla dinámica. Fíjense, las tablas dinámicas tienen 4 segmentos aquí abajito para que usted pueda organizar la información. Usted la puede poner en columnas, usted la puede poner en filas o puede ponerla en valores para aquellas columnas que suman. ¿Qué columnas suman? En este caso, para este ejercicio en particular, solamente suma las ventas totales. Bien. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que ustedes les digan al gerente de esta empresa, ¿verdad? ¿Cuál empresa, profe? Esta empresa de electrónica. ¿Cuánto vendimos total? ¿Cuánto vendimos por mes? ¿Cuánto? Supongamos, voy a abrir aquí una hojita. Y a ustedes le preguntan, mire, fulanita, usted que trabaja, dígame las ventas totales de mi empresa. Totales, en este ejercicio hay 6 meses. Entonces usted, su jefe le pregunta, deme las ventas totales. Y no solamente su jefe, ustedes mismos se los van a preguntar con sus emprendimientos. Las ventas totales. Cantidad de productos que vendí. Porque yo quiero saber cuántos, por ejemplo, cuántos mouse vendí, cuántas computadoras. Si alguien vende ropa, cuántas franelas, por ejemplo, cuántas camisas. Bien. ¿Y cuál fue el precio promedio? Un ejemplo, el precio promedio al cual yo lo vendí, precio promedio de productos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, bueno, mi precio promedio es aproximadamente, si vendo pantalones, de 100,000 pesos. Un ejemplo, algunos pantalones cuestan 120, otros cuestan 80 y eso me da un promedio de 100,000 pesos. Bien, a eso me refiero con precio promedio de producto. Pero supongamos, su socio les dice, pero yo quiero esta información que sea dinámico. Es decir, que si yo quiero ver las ventas solamente de enero, yo con darle un clic esa información se despliegue sin yo tener que estar, mire, deme 4 horas para calcular ese dato. Mi hijo, en 4 horas yo ya me fui a hacer otra cosa. Yo necesito que usted organice la información y me dé las respuestas, pero de inmediato. Bien. Entonces, yo sé que esto les va a servir tanto a las personas que están comenzando y que trabajan en oficina, y a mí en particular me llegan muchos casos de personas a las que ayudo, así de forma particular, que me dicen, bueno, mira, yo trabajo en este lado, tengo todos estos reportes saturados de información, un promedio, un ejemplo de 2,000 filas de datos y me están pidiendo tal información, pero yo no sé cómo sacarlo. Entonces, yo les digo, bueno, mire, vamos a preparar unas clases donde yo le ayudo a usted con ese ejercicio y dejamos el archivo automático para que usted solamente tenga que actualizar y después sea más fácil. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, me regreso para mi hoja de tabla dinámica. Aquí lo tengo, ¿verdad? Campos de tablas dinámicas. Entonces, esto que anoté por aquí, fíjense, le voy a dar control C, me lo voy a traer aquí a tablas dinámicas y lo voy a pegar por aquí para yo ir teniendo una guía de lo que necesitamos. Bien, entonces lo primero que me piden, ventas totales. Entonces yo digo, bueno, aquí yo tengo una columna que se llama ventas totales. Esa columna, eso sí, yo debo conocer la información para poder organizarla. Si a mí me dieron esta información hoy, yo no conozco la empresa, no conozco los productos, pues difícilmente voy a poder hacer algo. Bien, o sea, usted tiene que empaparse del tema. Entonces, voy a jalar ventas totales aquí, fíjense, a valores. Y él aquí me va a dar un número, ¿verdad?
pero ese número se ve fatal, o sea, yo no entiendo ni qué dice allí. Entonces, muy sencillito, yo me paro encima de esta celda, aquí, y eso se los debía de la semana pasada, porque a la semana pasada teníamos que estar dándole aquí con estos ceritos de aquí arriba, pero no lo vamos a hacer así. Yo les voy a enseñar la forma más eficiente de hacerlo, y es que me paro encima del número, bien. Le doy clic con el botón derecho del mouse, me voy donde dice formato de celda aquí, me despliega este menú para que vayan tomando notitas, me voy aquí donde dice número y le doy aquí usar separador de miles. Y él ya allí inmediatamente me va a dar un formato que si se entiende, eso no sé, 5 millones creo, me disculpan allí que no, no puedo leer bien la cantidad. Ok, entonces cuando alguien vea esto dice, no, pero es que ¿qué hago yo con eso? Es que eso no se entiende. Entonces ustedes dicen, pero vamos a verlo, vamos a bajar la fecha aquí a fila, de modo que yo pueda ver las ventas totales por mes. Fíjense lo que pasa, cuando me paro por aquí afuera, se me esconde el menú de tabla dinámica, pero cuando me paro encima de la tabla dinámica, me aparece el menú automáticamente. Bien, entonces yo voy a buscar la columna fecha, que en este caso es la primera, y la voy a jalar a columna. Fíjense cómo le puedo dar aquí, clic, así, o lo puedo jalar, fíjense. Lo selecciono aquí con el mouse y me lo traigo. En este caso, lo dupliqué, perdón. Déjenme quitarlo. Déjenme quitar esto para que ustedes puedan ver cómo se jala. Tengo allí las ventas. Entonces, me paro encima de fecha y simplemente lo jalo hacia abajo. Bien, entonces fíjense cómo él automáticamente ya me lo muestra por meses. Y si yo le doy aquí en más, él me lo va a dar por día. Sin embargo, a mí no me interesa por día porque ya un análisis por día sería demasiado tedioso. Se puede hacer, por supuesto, pero en este caso en particular, para este ejercicio lo vamos a dejar solamente en meses. Bien, entonces yo me voy aquí a mi tabla dinámica y yo le quito días, chao, fecha, chao, y que solamente me quede el mes en este caso. Fíjense cómo él me lo organizo solito, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bien, voy a hacer una pausa aquí, ¿cómo vamos? Porque lo que venga de aquí para adelante va a ser solamente repetición de las tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Sí. Explícame rápido. Ok, listo. Recuerden que yo les dije, me tienen que ir. Bien. Gracias. Bien, listo, bueno. Le voy a bajar la velocidad, ¿verdad? Tantito. Hago un recorderis, ¿verdad? Aquí hay una información. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que ustedes logren hacer un análisis de esta información, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ingresar los datos, yo ya lo sé hacer, ¿verdad? Si ustedes están en esta clase es porque ustedes ya saben abrir el Excel, saben ingresar, por ejemplo, aquí, 1 de abril del 2024, saben aquí escribir pantalón, camisa, lo que vayan a vender, ¿cierto? Eso ya ustedes lo saben. Yo lo que quiero es que ustedes le den un manejo eficiente a esta información y sean capaces de generar informes, bien, que impacten. Y no solamente que impacten, sino que sean útiles, porque eso es lo más importante. Al final de cuentas, si usted le puso color, si le puso la letra grande, si le puso flores, si le puso cualquier cosa que usted quiera para que se vea bonito, nada de eso importa si la información no es útil. Eso es lo más importante, que sea útil y que sea práctica. Bien, entonces por eso esta clase comenzó yo explicándole que era una tabla, que en este caso es esta, y que es un rango, ¿verdad? Profe, que eso es aburrido, es útil, es necesario, bien, porque las tablas a mí me permiten hacer cosas que un rango no. Bien, ¿cómo hice la tabla? Simplemente me fui aquí donde dice insertar, aquí, y tabla. Bien, en este caso, fíjense, ya no me da la opción porque este ya es una tabla. Pero si yo me parara en este rango, aquí, y le doy insertar y le doy tabla, él ya de una vez me da la opción para insertar, que en este caso no lo vamos a hacer porque yo este ejercicio después se los comparto para que ustedes puedan ir, digamos, rememorando esta clase. Bien, entonces, bueno, regreso aquí a información. Recuerden que este era un rango, lo convertimos en tabla y lo pusimos en color verde. ¿Por qué verde? Por capricho. Simplemente para que ustedes vieran cómo se podía cambiar el colorcito. Bien, una vez que yo estaba aquí parada encima de mi tabla, porque esto sí es una tabla, yo le di donde dice insertar y luego le di donde dice tabla dinámica. Bien, cuando yo escogí esta opción de tabla dinámica, él me redirijo a esta hoja nueva que nosotros
renombramos tabla dinámica. Bien, cuando hicimos esa opción, él me abrió este menú, ¿verdad? Que es mi menú de tabla dinámica. Bien, para las personas que se sienten un poquito abrumadas, es normal. Recuerden, cada vez que yo empiezo a aprender algo, yo me voy a sentir así estresado porque es incómodo aprender algo nuevo. Pero es satisfactorio cuando usted lo logra dominar y se da cuenta que en realidad no era tan difícil, era cuestión de práctica. Bien, o sea, las personas, en este caso, que ustedes que están aprendiendo Excel y mi habilidad, que es mucho más avanzado, lo que nos separa es la práctica. O sea, yo llevo más de 5 años trabajando con esto, dándole muy duro, haciendo muchos cursos, y si ustedes le dan igual, yo les aseguro que van a tener el mismo o más, un nivel más avanzado, porque hay personas que aprenden muy rápido. Yo en particular aprendo muy lento. Bien. Entonces, bueno, continuemos. Yo les comentaba que el menú de tabla dinámica me da 4 opciones para yo poner la información en filas, en valores, que en este caso puse las ventas, y en columnas, ¿verdad? Yo le voy a dar por aquí. Ah, pero resulta que a mí mi jefe me está preguntando de las ventas totales. Él no me pidió que yo lo desglosara. En caso tal, él me dijo que es que él quería ir variando la información, pero con un clic, no tenerla aquí completa, sino que yo le diera por aquí clic y yo pudiera cambiar de mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y este es un plus, a lo mejor personas han trabajado con tablas dinámicas, pero no saben esto. Yo me paro aquí encima de la tabla dinámica, fíjense. Le voy a dar aquí a la X porque ya esto me tiene fastidiada cada vez que le doy aquí se me despliega, ¿ves? Lo voy a cerrar solamente un momentito y ahorita lo abro, fíjense, le doy aquí en la X para que no se me despliegue cada vez que me paro encima de la tabla dinámica. Entonces, me paro aquí encima. Le doy aquí arriba, fíjense, analizar tabla dinámica. Y le doy aquí donde dice insertar segmentación de datos. Cuando yo inserto allí segmentación de datos, yo en este caso lo voy a escoger por meses, ¿verdad? Y él me va a desplegar un menú para que yo pueda escoger el mes, solamente el mes que yo quiero ver. En este caso yo lo voy a cambiar a enero. Y fíjense cómo esta tabla empieza a variar. Quiero ver solamente febrero, empezó a variar. Quiero ver solamente mayo. Fíjense, por eso se llama tabla dinámica, porque yo puedo empezar a jugar como yo quiero ver la información. Bien, en este caso voy a dejar todos los meses seleccionados. ¿Cómo lo hago? Le doy aquí en la esquinita. Bien, me paro encima de la tabla dinámica. Quiero nuevamente el menú que se me escondió porque quiero hacerle cambios, quiero seguir alimentando esta información. Entonces, ¿qué hago? En muchos casos esto nos ocurre y después no sabemos cómo volver a acceder a ese menú. Simplemente me paro encima de la tabla dinámica y le doy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice mostrar. Bien. Y luego lista de campos. Es muy intuitivo, la verdad. Si ustedes no saben cómo hacerlo o después se les olvida, se van aquí, recuerden, analizar tabla dinámica, mostrar y luego lista de campos. Fíjense cómo me lo abrió de inmediato, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este momento? Yo, la verdad, quiero aquí el monto, pero no quiero que me diga el mes. Porque el mes yo lo quiero hacer es con mi segmentador que tengo aquí al ladito, bien, con este que acabo de poner aquí. Entonces me paro nuevamente encima de la tabla dinámica y voy a quitar, que se hace muy sencillo, fíjense, me paro encima de meses y le doy quitar campo. Bien, me quedo aquí las ventas totales. Entonces, ahora lo que yo les comentaba, yo puedo empezar a jugar con esta información. Yo puedo escoger solamente enero y él va variando. Puedo escoger solamente febrero y de esta forma yo empiezo a crear ese dashboard para yo mostrarle a mi jefe o a la persona que yo se lo vaya a mostrar. Vamos con calma, ¿verdad? Voy a insertar aquí una fila. Fíjense, me selecciono aquí toda la fila y simplemente le doy control más. Bien, para que ese menú se despliegue, me lo ponga más abajito. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a poner un título para que esto no se vea ahí tan simplón. Le voy a poner, por ejemplo, análisis semestral, empresa de tecnología. En este caso iría el nombre, pero como este ejercicio no le puse nombre a la empresa, entonces lo voy a dejar así. Fíjense, lo quiero que se vea más negrito, me paro aquí encima de esta negrita. Bien, listo. Entonces, aquí yo empiezo a jugar con esto. Fíjense, yo puedo ampliar esta fila, achico un poquito esto para que no me quede tan grande. Profe, es que no quiero que esté pegado aquí a mí me ocurre mucho. Simplemente, fíjense, puedo seleccionar donde está la tabla dinámica y lo jalo un poquito para acá y achico aquí, fíjense, esta fila para que me empiece a quedar más bonito, ¿verdad? Yo ya tengo esta tabla dinámica hecha. Aunque sea pequeñita, es una tabla dinámica.
yo le puedo cambiar el nombre, perdón, le puedo cambiar el nombre para que no me diga suma de ventas totales, yo le voy a poner total de ventas, para que tenga un nombre más acorde. Fíjense que puedo hacer eso, lo puedo ir acomodando de esta forma. Bien, ahora bien, aquí me dicen cantidad de productos, ¿verdad? Porque estas son las ventas. Y en este caso son las ventas solamente del mes de febrero. Fíjense que cuando yo me voy variando, me voy parando aquí, él va modificando estas ventas. Bien, fíjense que ocurre algo en particular. Cuando yo le doy aquí al filtro de este segmentador, él me va ampliando o cerrando la columna. Eso me solía ocurrir mucho a mí hasta que aprendí a cómo evitar eso. O sea, él me ajusta el tamaño de la columna solo. Para yo evitar eso, yo me paro encima de la tabla dinámica, bien, le doy aquí, fíjense, voy a cerrar este menú nuevamente, le doy aquí donde dice diseño, perdón, analizar tabla dinámica, luego le doy aquí donde dice tabla dinámica, opciones, y le quito la opción de autoajustar. Yo no quiero autoajustar el ancho de las columnas, quiero que la columna se quede del mismo tamaño que yo la pongo. O sea, si yo escojo este tamaño, ahí quiero que se quede. Bien, entonces fíjense que cuando yo me empiezo a cambiar de mes, él ya no se me empieza a variar, que es muy incómodo. Bien, listo. Yo ya tengo el total de ventas. Yo ahora quiero, para continuar armando este dashboard, yo quiero la cantidad de productos. Bien, entonces yo no voy a armar otra tabla dinámica. Esta tabla dinámica es simplemente un cuadrito, pero ya vamos a ver cómo esto se puede poner más grande, más pequeño, como ustedes lo necesiten. Esto no es una camisa de fuerza, sino ustedes lo ajustan a su necesidad. Bien, entonces, quiero ahora la cantidad de productos y también quiero que sea con una tabla dinámica. Esta tabla dinámica de aquí, ¿cómo sé que es una tabla dinámica? Fíjense, se me despliega aquí el menú, se me aparece tabla dinámica. Y si quiero ver el menú, le doy aquí donde dice mostrar y lista de campos. Bien, entonces quiero ver aquí al lado la cantidad de productos. Yo puedo hacer esto, fíjense, total venta, me copio esto y lo pego aquí al ladito. Él me va a dar la misma información, pero aquí en total ventas, fíjense, en el menú de tabla dinámica, yo lo quito, quitar cambio y le pongo suma de cantidades. Aquí está, cantidad. Fíjense cómo lo voy jalando. Y él lo pone aquí. Y fíjense que yo ahora aquí tengo cantidad de productos. Esto está segmentado para el mes de mayo, pero fíjense que cuando yo lo cambio para el mes de abril, él va variando. ¿Sí ven? Varía el total venta y varía la cantidad. Pero si yo le dejo allí, por ejemplo, a mi jefe, a mi socio, a mi amigo, suma de cantidad, él no me va a entender. Entonces yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner cantidad de productos, por ejemplo. Cantidad de productos. Profe, pero ¿por qué no lo hice con una fórmula para las personas que ya manejan fórmula? Porque es más tedioso y me consume, si me pone más pesado el archivo, siempre va a ser mejor hacerlo con una tabla dinámica. ¿Bien? Habrá oportunidades que sí es mejor hacerlo con fórmulas, pero en este caso en particular, pues lo estamos haciendo con tablas dinámicas para que ustedes aprendan cómo es el mejor uso que le puedo dar, ¿cierto? Entonces, yo quiero calcular el precio promedio. El precio promedio es total ventas, lo voy a escribir aquí en texto, entre el signo de división, cantidad de productos, ¿cierto? O número de productos también. Entonces, ¿cómo hago yo eso con esto y esto? Muy sencillo. Yo eso no lo puedo hacer con una tabla dinámica. O sea, para las personas que ya tienen un nivel más avanzado, sí puedo, pero en esta clase no, porque es más complejo, ¿verdad? Yo necesito dividir esto entre esto y que se me actualice cuando yo varío el mes. Bien, porque por eso es que se llama dinámico. Entonces, sin que nadie lo sepa, porque fíjense que cuando yo me paro aquí, me aparece el menú de tabla dinámica aquí arribita, pero cuando me paro aquí se desaparece, sin que nadie lo sepa, yo me voy a copiar este formato solamente, fíjense. Me paro aquí, selecciono esto, le doy aquí con esta brochita, aquí, le doy aquí al ladito, y pareciera que esto va junto. Entonces yo aquí le voy a poner precio promedio, por ejemplo, y le voy a dar más. Puedo hacerlo de dos formas. Lo puedo escoger con el mouse, pero cuando lo escojo con el mouse encima de la tabla, fíjense cómo me sale importar datos dinámicos. Una cosa loca, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo puedo escribir directamente. Yo sé que este dato, fíjense, el total venta está en la B5. Entonces, yo puedo escribir B5. Bien, yo sé que el siguiente está en la C5. Entonces, es más fácil para mí C5.
Bien, entonces la persona que ve eso dice, no, esto es una tabla completa. No sabe que nosotros estamos combinando unas tablas dinámicas con un calculito aquí muy sencillo. Y fíjense, en este caso el precio promedio de mis productos está un poco alto, pero recuerden que yo vendo lácteos, vendo tablets, vendo proyector, es de 938.000. Fíjense lo que pasa cuando yo me empiezo a cambiar de mes. Para febrero es de 873, para marzo es de 841. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de trabajar con tablas dinámicas y no trabajarlo, por ejemplo, que usted se ponga a hacer aquí un cálculo manual. No, no, no. Recuerde, el Excel me tiene que facilitar la vida, no darme problemas. Bien. Entonces, bueno, aquí vamos creando nuestro pequeño dashboard. Fíjense que yo ya puedo sacar el promedio de los datos, ¿verdad? Pero luego alguien me dice, mi jefe, esto va muy bonito, pero en realidad yo también necesito ver el total vendido por tienda, porque así la verdad esto a mí no me funciona, o sea, como que me deja la información a medias. Entonces yo empiezo a acomodar mi Excel, achico un poquito la columna E, simplemente como para ir guardando la fórmula. Voy a ingresar unas columnas aquí. ¿Cómo las ingreso? Control más, fíjense, control más. Bien, voy a escoger solamente esto total ventas. ¿Por qué me copio esto? Simplemente para no tener que hacer la tabla dinámica de nuevo. Lo pego aquí al ladito. Bien, entonces vamos a, para que ustedes vean toda la facilidad que me da las tablas dinámicas, ¿verdad? ¿Cómo sé que yo estoy trabajando con una tabla dinámica? Porque yo selecciono aquí y fíjense, aquí me aparece el menú de tabla dinámica. Bien. Ahora, se me escondió el menú, profe, se me escondió el menú. Le doy aquí donde dice mostrar y lista de campo. Bien, yo lo que quiero es que aquí, fíjense, cuando me regresa la hoja de información, yo la tengo por tiendas, ¿verdad? Fíjense, tengo unas tiendas en el poblado y tengo otra tienda en el centro. Yo quiero ver así, súper rápido, qué tienda vende más. Entonces, me voy a parar aquí en tabla dinámica y aquí, donde dice fila, voy a bajar tienda, fíjense, tienda. Y fíjense que yo ahora puedo ver, bueno, aquí no puedo ver nada porque se me dañó el formato, pero fíjense, si yo amplío aquí, yo ahora puedo ver que la tienda del centro vendió 400 millones y la tienda del poblado vendió 365. Profe, que yo lo estoy viendo solamente para el mes de marzo. Recuerden que tenemos este segmentador aquí. Yo lo quiero ver para enero. Fíjense cómo cambian todos los datos. Cambia el total de venta, cambia la cantidad de productos y cambia, lo cierro, cambia el total de cada una de las tiendas. Fíjense. Voy a ponerlo para junio, por ejemplo. Fíjense cómo va cambiando. Que yo quiero ver el trimestre completo. Usted puede escoger aquí, le da aquí a estos tres chulitos, enero, febrero y marzo, y fíjense cómo ahora yo puedo ver el total para 3 meses. El total de venta, la cantidad de productos y el total para cada tienda. ¿Lo pueden ir viendo? Voy a hacer una pausa aquí para que me cuenten cómo vamos y cuáles son sus dudas. Recuerden que son válidas todas las dudas. Profe, vamos excelente o profe, no estamos entendiendo es nada. ¿A dónde suben las clases que quedan grabadas? No, eso sí, esa parte de las clases sí es con Adel, ¿verdad? Al final de la clase respondemos todas las preguntas, pero me refiero en este preciso momento de esta clase, de este ejercicio, ¿verdad? De cómo generar las tablas dinámicas, cómo poner el segmentador. Si vamos bien, también me pueden decir vamos excelente. Vamos bien, profe. Bueno, no los noto muy convencidos, pero bueno, yo creo que sí vamos bien, ¿verdad? Listo. Entonces luego alguien me dice, oye, profe, pero, por ejemplo, supongamos, su Profe, socio. qué pena. Sí, sí, la persona que iba a preguntar. ¿Me comentan? No se escucha. ¿Aló? ¿Me oyen? A ti sí, a la chica que iba a preguntar, no. ¿A la chica que iba a preguntar no se le oye? Se oye bien.
Listo, perfecto. Me encanta que me digan que se oye bien. Profe, qué pena. Sí, Lo que pasa es que le iba a preguntar, yo me perdí solo cómo sacó la tabla, perfecto. digamos, de meses. Es la que la está moviendo ahorita, solo esa tabla, ¿de dónde la sacó? Este que estoy moviendo, el segmentador, Sí, correcto. súper Sí, sencillo. ¿cómo La lo cosa, sacó? listo, la cosa más fácil que hay. Fíjense, vamos a sacar un segmentador que les parece por producto. Bien, por producto para que de una vez nos quede. Yo me paro, fíjense, aquí encima de la tabla dinámica. Bien, aquí. Me voy aquí arriba donde dice analizar tabla dinámica y le doy aquí, fíjense, insertar segmentación de datos allí. Y él me va a desplegar este menú para preguntarme qué segmentador quiere. Entonces yo le digo en este caso, como yo ya tengo el segmentador de fecha, bien, yo le voy a poner un segmentador de producto en este caso. Bien, entonces fíjense cómo aquí inmediatamente me dio el segmentador por producto. No, profe, es que mire cómo se ve eso tan feo ahí en una columna. Lo puedo poner en dos, fíjense. Me paro aquí, columnas, dos. Y fíjense qué bonito se ve ahora. O sea, se ve más agradable a la vista. Pero ¿qué pasa? Y esto lo iba a dejar para el final, pero veámoslo de una vez, que cuando yo ingreso un segmentador, ¿verdad? Con unas tablas dinámicas ya creadas, porque recuerden que el segmentador lo creamos de primero, intencional. Cuando yo creo el segmentador, después de que ya tengo varias tablas dinámicas creadas, fíjense lo que pasa. Esta tabla dinámica va amarrada a este segmentador por producto. Cuando yo escojo altavoces, él se modifica, ¿cierto? Auriculares, fíjense. Pero estos datos de aquí no. Fíjense cómo no cambian. No cambian porque yo no he vinculado estas tablas dinámicas con este segmentador. Y es la cosa más fácil que hay. Yo me paro aquí encima de esta tabla dinámica donde dice total ventas. Me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice conexiones de filtro. Para que, fíjense, este segmentador de productos me amarre a esta tabla dinámica. De modo que ahora lo voy a hacer también aquí, cantidad de productos, tengo que hacerlo uno por uno. Fíjense, analizar tabla dinámica, conexiones de filtro, escojo aquí el segmentador de productos y perfecto. Entonces, cuando yo ahora me empiece a mover, por ejemplo, fíjense que ahora sí va a cambiar. Altavoces cambió, laptops cambió, teclado, fíjense que aquí también vuelve a cambiar. Entonces, para la persona que me hizo la pregunta, muy sencillo, tiene que pararse encima de la tabla dinámica, porque si se para aquí afuera, no le aparece el menú. Se para encima de la tabla dinámica, le da aquí donde dice analizar, insertar segmentación de datos y escoge qué segmentador quiere poner. O también escoge, en caso de que ya lo tenga, conexiones de filtro para amarrarlo. Fíjense que en este caso ya están amarrados los dos segmentadores, tanto fecha como producto. Bien. Bueno, voy a poner este segmentador por aquí abajito y voy a continuar bien. Si alguien tiene alguna otra duda, recuerden que me pueden ir preguntando. Entonces, este segmentador yo lo voy a dejar por aquí. Entonces yo digo, bueno, mi jefe, mi socio o la persona que me dio el dinero para mi emprendimiento me pidió ventas totales, listo, yo ya lo tengo, fíjense aquí. Cantidad de producto, perfecto, yo lo tengo acá. Precio promedio de producto también, o sea, yo voy es a todas. Total venta entre cantidad de producto, que era el precio promedio, es este, ¿cierto? Lo borro aquí. Ahora bien, como yo quiero darle un valor agregado a esto, yo le digo, yo le voy a poner a usted allí, aquí, cuáles fueron los productos que mejor se vendieron, ¿cierto? Por ejemplo, hágame una lista de los 5 productos mejores vendidos. O sea, ¿qué es lo que más se vende? Las tablets, el celular, el proyector, ¿cierto? Que si yo veo esta información aquí en mi hoja tabla, perdón, si veo estos datos aquí en mi hoja información, díganme ustedes cómo yo puedo detectar rápidamente cuál fue el producto más vendido. O sea, no puedo. Aquí no hay quien me diga, por ejemplo, si el altavoz fue el más vendido. Pero con una tabla dinámica, y por eso mi recomendación a usarlo, es que yo sí puedo hacerlo con una tabla dinámica. Fíjense, me la copio, porque yo no la voy a hacer de nuevo. Yo la hago una vez y me la copio, fíjense. Selecciono todo esto. Le doy aquí control C. Le doy aquí control V. Acomodo esto un poquito para que no me quede ahí todo feo, ¿cierto? Y en lugar de yo aquí poner la tienda, yo voy a poner los productos, ¿verdad? Abro aquí donde dice analizar tabla dinámica, mostrar, lista de campo y tienda, chao. Fíjense aquí dentro de mi menú, tienda, chao. Ahí voy a bajar los productos, fíjense aquí, productos. Listo. Aquí me aparece solamente teclado porque tengo este segmentador, pero simplemente le doy aquí, clic.
me despliega todo este menú. Estos son todos los productos, pero recuerden que yo les dije a ustedes que solamente queríamos los 5 mejores vendidos. Perdón, me cambié de hoja, me regreso aquí a tabla dinámica. Solamente de aquí yo quiero ver los que mejor se venden. Entonces, paso número 1, organizar la información. Déjenme borrar esto, quitar esto. Organizar la información de mayor a menor. Entonces, aquí me dice que el acto es lo que mejor se vende, ¿cierto? Pero como yo solamente quiero los 5 primeros, yo tendría que tener aquí una lista hasta impresora, porque de impresora para abajo no me interesa. Entonces, ¿yo qué hago? Fíjense las bondades de las tablas dinámicas. Le doy aquí, le doy donde dice filtro de valor y le doy donde dice 10 mejores. Él me dice 10 mejores como para que yo tenga una idea de qué voy a hacer, pero yo en realidad puedo escoger, en este caso, 5. Él me dice que son los 5 superiores, yo le doy a aceptar y ¡pum! Me dejó solamente los 5. Entonces, fíjense cómo yo, cuando alguien me pida este tipo de información, yo le puedo dar un valor agregado mucho más alto que solamente ponerle aquí los datos. Total venta, bueno, miren, el total venta fue de 5 millones, un ejemplo, por decir algo. O sea, yo lo puedo hacer más atractivo, más agradable a la vista con las tablas dinámicas. Entonces, voy a achicar esto aquí. Voy a poner aquí mi segmentador, fíjense qué bonito me va quedando. Lo puedo ver, fíjense, lo puedo ver por tipo de producto, lo puedo ver por mes solamente. Si quiero ver varios meses, lo puedo hacer. Fíjense, escojo varios meses. Si lo quiero ver solamente para el mes de enero, mire cómo todo varía. Y eso es lo interesante de las tablas dinámicas. Bien. Entonces, para completar este ejercicio, alguien me dice, oye, pero es que yo también quiero ver un grafiquito como el total de ventas. Entonces yo digo, lo podemos hacer, pero para que no nos, digamos, no me afee aquí, me ponga todo feo mi dashboard, porque esto ya va tomando forma, yo me voy a copiar esta tabla dinámica, fíjense. Aquí selecciono, control C, me muevo para aquí, para el ladito, y lo voy a pegar por aquí, que no se vea. ¿Por qué no se vea? De modo que cuando yo tenga esta pantalla aquí, la persona no vea donde yo hice mis cálculos, que es totalmente válido. O sea, yo puedo tener una hojita para cálculos. Entonces me voy a mover hacia acá. Voy a escoger esta tablita. Voy a abrir aquí. En lugar de ventas, voy a seleccionar, recuerden, los meses. Mire, fíjense, abro el menú de tabla dinámica, quito producto y voy a poner los meses. Bajo fecha nuevamente, aquí. Él me despliega todos los meses. Aquí me dice solamente enero, pero es porque lo tengo seleccionado en el segmentador. Deselecciono, me muevo, cierro esto. Fíjense, aquí lo tengo por mes. Se me cerró el menú de tabla dinámica, no se preocupe. Me paro aquí, analizar tabla dinámica, mostrar, lista de campos. Bien, él me pone meses, días, fecha. Yo voy a quitar lo que no necesito. No necesito la fecha completa y no necesito los días completos, solamente necesito el mes. Bien, ¿qué voy a hacer? Yo con esta tabla dinámica, fíjense lo fácil que es y sencillo. Me paro aquí, le doy insertar, le doy aquí en este dibujito que hay aquí de gráfico, le doy aquí y él me despliega todo el menú de los gráficos disponibles de curva o de rayita, por decirlo así. Yo voy a escoger este, que es el número 4, se me hace como más coqueto con los puntitos allí. Y fíjense cómo voy a cerrar aquí. Yo ya puedo empezar a ver las ventas por meses. Entonces, este gráfico así se ve súper feo. Yo lo que empiezo es a acomodarlo. Por ejemplo, yo le puedo quitar estos botoncitos aquí. Fíjense, me paro encima y le doy con el botón derecho del mouse ocultar todos los botones. Entonces, fíjense cómo ahora se ve mejor. Pero como yo quiero que todo esto se vea junto en mi dashboard, yo empiezo a moverlo hacia la izquierda. Y fíjense, lo pongo aquí abajo. Entonces, la persona que me pida la información ya va a estar lista aquí. Lo voy a poner aquí. Entonces, fíjense, yo aquí ahora tengo el total de ventas, lo voy a acomodar por aquí, lo voy a achicar para que no se vea tan grande y acá. Listo. Entonces, alguien me va a decir, bueno, yo puedo ver aquí en este análisis, lo voy a poner más grande para que lo vean. El mejor mes en el que hemos vendido más fue julio, fíjense. Como esto solamente son las ventas, yo puedo quitar este total para que no le robe espacio a los datos y se vea más grande. Y aquí en total, yo lo puedo poner total ventas, porque al final de cuentas es el dato que yo estoy trabajando para que el gráfico se entienda mejor. Bien, total ventas, fíjense. Entonces, fíjense que el gráfico se amplía, se lee mejor. Yo si me paro por aquí puedo ver el total, fíjense que fue 987 millones. Esto es un ejercicio inventado. Qué pena, no se ve nada lo que estás compartiendo. ¿A alguien más le pasa que no pueda ver?
Ahí se ve perfecto, profe. Listo. Puede ser algunas personas que tengan mala conexión. Recuerde que les comentaba que cuando lo ven desde el celular, tienen que cambiar entre vista del hablante y vista de pantalla compartida. Bien. Eso puede ser lo que esté pasando. Pero si hay alguien que está viendo mi pantalla, entonces porque de mi lado sí lo estoy compartiendo bien. Listo. De todas maneras, me lo hacen saber. Si hay más personas que no puedan ver. Se ve muy bien, se ve muy bien. Sí, perfecto. Listo, yo voy a achicar aquí un poco la pantalla para que podamos ir observando el dashboard en su totalidad. Bien, alguien me dirá, pero es que esas ventas hacia mí no me sirven. Yo lo que quiero verlo es por tienda. Entonces, recuerden, este gráfico dinámico, se llama así, gráfico dinámico, tiene que estar asociado a una tabla. Como yo no quiero afear mi dashboard aquí poniéndole otra tabla, yo me voy para acá al lado, fíjese que yo lo dejé por aquí escondidito, simplemente me lo copio, ¿verdad? Voy a dar aquí más, aquí al ladito, lo puse allí al lado y yo puedo incluirle en esta tabla, no tiene que ser hacia abajo, puede ser hacia los lados en las columnas, las tiendas, que eso me va a enriquecer mi información. Entonces, ¿qué hago? Analizar tabla dinámica, mostrar lista de campo y ¿qué hago? Voy a jalar las tiendas para acá en columnas, fíjense. Y fíjense la magia, lo pongo aquí en columnas, cierro esto y voilà, fíjense. Ahora tengo las ventas del poblado aquí, las ventas del centro aquí por mes y puedo ver el total. En este caso yo no voy a utilizar este total. Bien, entonces yo lo que hago es que me voy aquí a analizar tabla dinámica, le doy donde dice diseño, perdón. Profe, qué pena, discúlpeme, ¿me puede repetir de nuevo esta última tablita? Qué pena, me perdí en un Por momento. supuesto, no se preocupe, yo repito, fíjense, muy sencillito, escojo esta que ya tengo hecha, ¿cierto? Porque yo siempre voy a trabajar, intentar trabajar lo menos posible con lo que ya tengo. Entonces, lo pego aquí, bien, abro, despliego el menú de tabla dinámica, aquí en mostrar, lista de campos y fíjense, aquí en columnas me bajo tienda y lo pongo aquí. Fíjense, que no vi qué hizo, lo cierro y fíjense cómo me quedó espectacular. Bien, ahora tengo las ventas por meses del centro y tengo las ventas por meses de la tienda del poblado. La chica que me preguntó, ¿le quedó claro cómo desplegamos este menú? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Ahora, yo aquí en particular no necesito el total para este ejercicio, no quiero el total. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a diseño, me voy aquí donde dice total general y le digo que lo va a activar solo para las columnas. Recuerden, las columnas son estas. Entonces, no lo necesito para fila, lo dejo activado solo para columnas y el total desapareció. Ahora bien, yo aquí a esta tablita le voy a dar insertar gráfico, fíjense. Este se llama gráfico dinámico. Yo me inclino siempre por este porque tiene estos puntitos, estos marcadores se llama, entonces se me hace que queda mejor. Empiezo a organizar el gráfico porque así se ve como muy feíto. Fíjense, le quito aquí esto, le doy con el botón derecho del mouse, le doy ocultar todos los botones. Y él empieza como a limpiar, ¿verdad? Le puedo dar un título porque fíjense que en este caso no me lo desplegó. Entonces yo le doy aquí más al gráfico y le doy título del gráfico. Entonces yo aquí le cambio el título. ¿Qué título le vamos a poner? Le vamos a poner ventas por tiendas. Ventas por tiendas. Ay, perdón, escribí tiendas por tiendas, ¿verdad? Fíjense cómo yo puedo ver que las ventas de la tienda del centro en el mes de febrero fueron más bajitas que las del poblado. Fíjense aquí. O sea, el poblado siempre ha tenido, digamos, está por encima de las ventas del centro, posiblemente porque allá tengo clientes con mejor poder adquisitivo que me compran mis productos, ¿cierto? A excepción en enero, que sí tuve ventas mejores en el centro. Fíjense las bondades que me da el gráfico que yo no puedo hacer simplemente viendo una tabla. Bien, entonces voy a achicar esto un poquitico y me lo voy a llevar para acá. Ya va, se me quedó aquí. Me lo voy a llevar por aquí y fíjense cómo de una pregunta sencilla que alguien me hizo, voy a ponerlo aquí más abajo para que no me choque aquí con esto, yo le puedo dar a esa persona que me pide la información un valor agregado mucho más alto.
Esa persona simplemente me dijo, mire, dígame cuántas fueron las ventas. Y yo estoy segura que a más de uno le pasa que en su trabajo su jefe les pide lo que se vendió. Dígame lo que se vendió al mes, lo que se vendió en 2 meses, en el trimestre, démelo por producto, démelo por tienda y ustedes embalados. O sea, 4 horas sacando una información y no es posible. Ustedes tienen que saber utilizar tablas dinámicas para que la información salga más rápido. Y simplemente como tips, voy a eliminar aquí una columna. Esto se tiene que ver en una pantalla. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí en la cinta de opciones, le doy mostrar solo pestañas para que la vista se me amplíe, lo achico un poquito aquí y que sea más fácil. Vamos aquí, filtro de valor, 10 mejores, solamente los 5, no sé por qué se me dañó. Total venta. Lo que quiero es subir estos gráficos para que en una sola pantalla se pueda ver. Bien, entonces, ya lo último que faltaría, y es solamente cuestión de gusto, a mí en particular para los dashboards no me gusta que se vean estas rayitas. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí donde dice vista y le destildo línea de cuadrícula. Y miren qué bonito se ve, como si fuera una hoja. Yo puedo agrandar este segmentador para que quede simétrico. Fíjense cómo queda más bonito. Y hasta este momento, esta clase estaría completa. El objetivo era llegar a este punto donde creamos un dashboard donde yo puedo analizar la información rápidamente. Ustedes pueden seguir agregando información aquí abajo. Fíjense que aquí esto llega hasta junio. ¿Cómo sé que llega hasta junio aquí? Pero si yo le agrego aquí información, voy a agregar unas filas aquí. Voy a agregar, por ejemplo, 8 de julio. Fíjense, estoy agregando información nueva. Voy a copiarme todo lo de aquí arriba para no tener que volver a copiar. Voy a agregar aquí 8 de julio y 10 de julio. Bien, si yo quiero que esta información se me refleje aquí en mi tabla dinámica, simplemente le doy aquí donde dice datos y le doy actualizar todo. Y fíjense cómo inmediatamente me apareció julio aquí. Las ventas se cayeron, pero sí, porque es que solamente tengo 2 productos, que fue lo que agregué. Bien. Entonces, bueno, hasta este momento a mí no me queda nada más que explicarles de esta clase. Ustedes me dicen qué les pareció, qué dudas le quedaron, cómo se sienten y qué no entendieron, por supuesto. Bien, profe, gracias. La práctica es que nos va a hacer Por más supuesto. énfasis, si Dios quiere. O sea, la analogía que yo siempre les Muy hago. Listo, perfecto. La analogía que yo siempre les hago a todas las personas que toman clases conmigo es que ustedes tienen que ver eso como si ustedes fueran a clase de natación. Entonces, ustedes van el primer día. El primer día ustedes le enseñan burbujitas, cómo se hace la abrazada, cómo se hace la patada, pero usted ese día no aprendió a nadar. Usted vio cómo se podía hacer, pero usted no sabe. Solamente con la práctica usted lo va a dominar. Y entonces esto funciona igualito. Si usted con esta clase, ¿usted cree que va a aprender todos los conocimientos? No, usted tiene que practicar. ¿Cuál es mi recomendación? Esta clase queda grabada, usted va a volver a hacer este ejercicio completo, usted va a practicar con otros ejercicios, por ejemplo, puede sacar ejercicios de Excel, data que usted tenga de su trabajo, que le ayude a reforzar estos conocimientos. Bien. Profe, Ujú. la dashboard, ¿qué traduce en sí? Dashboard es panel de control. Entonces, panel de control en español es esto. O sea, que usted pueda en una sola pantalla visualizar toda la información. Perfecto, gracias. ¿Listo? Recuerden que todas las dudas son bienvenidas. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien? Este ejercicio, igualito yo se los voy a compartir, no se preocupen. Sí, todos los Acabo de trabajos entrar a la página de YouTube y pues no sé en qué parte suben las clases. a YouTube. De igual manera, cuando estén en el grupo, si están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar la información y ahí va a aparecerles directamente el link directo para el video, ¿ok? O sea, ya cuando esté listo, Ok. cuando esta clase Sí, porque esté yo no lista, estuve la clase anterior, entonces me gustaría. listo, yo les paso por el grupo de WhatsApp, muchachos, aquí está subido para que vean la clase, ¿ok? Ok. ¿Vale? Listo, Gracias. bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla. Ya esta clase queda aquí en este momento. Muchas gracias a todos los que
pudieron participar. Recuerden que la clase queda grabada para los que no. Y mi recomendación es practicar. O sea, practicar, 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 y con eso ustedes van a poder tener un mejor dominio. Y recuerden que la próxima semana, las próximas 2 semanas, la clase es de Power BI, no es de Excel, sino de Power BI. Muy Profe, bien. si Muchas puede gracias. darle a ellos como de que se trata de Power BI, más o menos para que ellos se vayan ya enamorando. Ujú. Listo, pues. Feliz noche a todos. Espero que les haya gustado la clase. Entonces, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, hasta luego. Gracias, profesora. Yo voy a quedarme por acá para algunos que estén faltos de entrar al grupo de WhatsApp. Voy a quedar aquí resolviendo algunas dudas, ¿ok? Listo. Yo sí me desconecto. Les deseo feliz Hasta noche. luego, profe. Y Gracias. nos vemos en la próxima clase.